Bienvenidos a mi canal de audiolibros. Si disfrutas de los relatos clásicos llenos de emoción, dilemas morales y una profunda exploración de la naturaleza humana, te invito a quedarte con nosotros y disfrutar de este contenido. No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguna nueva narración. Hoy les traemos un relato fascinante y conmovedor, El entierro de Roger Malvin, una obra maestra escrita por Nathaniel Hawthorne. En este cuento, exploraremos la lucha interna de un hombre marcado por la culpa y las consecuencias de una decisión moral. A lo largo de los próximos 15 capítulos, seremos testigos de cómo la culpa se convierte en un peso insoportable para Ruben Bourne, un joven soldado que enfrenta las consecuencias de abandonar a su compañero de armas, Roger Malvin, en el campo de batalla. Acompáñanos en esta exploración de arrepentimiento y redención. Capítulo 1. El desastre en la guerra. La guerra, esa cruel y despiadada fuerza que consume todo a su paso, es el telón de fondo en el que nuestra historia se desarrolla. Ruben Bourne, un joven soldado lleno de sueños y esperanzas, se ve arrastrado por el caos de un conflicto violento, tan ajeno a su naturaleza tranquila y pacífica como el sol al mar. La guerra es un monstruo que se alimenta de hombres como él, arrojándolos al abismo del miedo, la desesperación y la muerte. El sol se había puesto cuando el ejército de Ruben fue sorprendido en un pequeño campamento a las afueras de un bosque espeso. La batalla había estallado con una violencia inesperada, y pronto las armas de fuego y el retumbar de los cañones resonaron en el aire, sumiendo a los hombres en el pánico. Ruben, que había sido reclutado solo recientemente, aún no se había acostumbrado al estrépito y al horror que acompañaban cada combate. No sabía si su corazón latía de miedo o de adrenalina, pero lo único claro para él era la sensación de que algo terrible iba a ocurrir. En medio de la batalla, Ruben se encontró al lado de un hombre mucho más experimentado, Roger Malvin, un soldado veterano, que había sido compañero suyo desde los primeros días de la guerra. Malvin era un hombre de carácter firme y rostro curtido por la experiencia, cuya calma ante el caos era casi tan imponente como la presencia misma de la guerra. Si Ruben había encontrado algún consuelo en ese infierno, había sido gracias a Malvin, que lo guiaba con su sabiduría y le ofrecía palabras de aliento. Pero la suerte de los hombres no es la misma en la guerra. Aunque los dos soldados luchaban con valentía, el destino parecía estar en su contra. Un disparo resonó en el aire, y, en un abrir y cerrar de ojos, Malvin cayó al suelo con un grito ahogado. La sangre brotó de su herida, y sus fuerzas empezaron a desvanecerse rápidamente. Ruben, horrorizado, se arrodilló a su lado, intentando detener el sangrado con sus manos temblorosas, pero no pudo evitar ver cómo la vida se escapaba de su compañero. La guerra, ese monstruo insaciable, había tomado lo que le quedaba de humanidad a Ruben, dejándolo con las manos manchadas de sangre y la mente embotada por el miedo. Ruben, Murmuró Malvin con voz débil, su aliento entrecortado. Prométeme que me enterrarás, en un lugar, alejado, del campo, que mis huesos no queden expuestos a la tierra, a la lluvia. Su voz se apagó en un suspiro, pero sus ojos, llenos de desesperación, no dejaban de mirar a Ruben. El joven soldado, con la mente nublada por el terror y la adrenalina, escuchó la súplica de su compañero. Era una promesa sencilla, una solicitud humilde, un último deseo, uno que solo alguien que estaba al borde de la muerte podría hacer. Ruben, sin pensarlo demasiado, asintió. Sí, lo haré, Roger, respondió, apenas capaz de articular las palabras. Con la promesa en sus labios, Ruben luchó por mantener a Malvin consciente, pero la batalla rugía a su alrededor, y el caos no daba tregua. Más disparos resonaron en el aire, y, al igual que tantas otras veces en la guerra, la vida de Malvin se desvaneció ante los ojos de Ruben. Ruben, incapaz de procesar el sufrimiento que lo rodeaba, miró el cuerpo inerte de su compañero. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El estrépito de los cañones y las explosiones se desvaneció, y lo único que quedó fue el rostro de Roger Malvin, sereno en su muerte, como si la paz solo pudiera alcanzarse al final de la guerra. Pero el joven soldado no tenía tiempo para reflexionar, ni siquiera para llorar. La guerra lo arrastraba, y la desesperación de la situación lo impulsaba a correr, a huir, a dejar atrás lo que acababa de perder. Con el alma rota y el corazón desbordado por el terror, Ruben corrió. La promesa de un entierro digno para su amigo quedó atrás, como un susurro perdido en la tormenta de pólvora y acero. Este primer capítulo establece el tono dramático y emocional de la historia.
Muestra la crudeza de la guerra y el sufrimiento de Reuben, mientras comienza a gestarse el dilema moral que lo acompañará a lo largo de toda la narrativa. La muerte de Roger Malvin y la promesa que Reuben hace, sin ser capaz de entender completamente las consecuencias, son los pilares sobre los que se edificará todo el relato. Capítulo 2. La promesa de un entierro digno. La guerra había dejado su huella en Reuben de una manera que no podía comprender por completo. La adrenalina, el miedo y el caos de los combates se desvanecían lentamente en su memoria, pero había algo que no podía olvidar: los ojos de Roger Malvin, esos ojos que lo miraban con una súplica silenciosa, una súplica que lo perseguiría hasta el fin de sus días. «Prométeme que me enterrarás», había dicho Malvin con voz quebrada antes de sucumbir a la muerte. Esas palabras se repetían una y otra vez en la mente de Reuben, una y otra vez, como un eco incesante. En medio del tumulto y el caos, había hecho una promesa. Una promesa sencilla, pero grave, como todas las promesas que se hacen en momentos de desesperación. ¿Cómo podría no haberlo hecho? ¿Cómo podría no haber aceptado el ruego de un hombre que había compartido el sufrimiento, la sangre y la muerte a su lado? A medida que la oscuridad de la noche se deslizaba sobre el campo de batalla, Reuben encontró un breve momento de calma. El sonido de la guerra se apagó, y por un instante, se sintió atrapado entre dos mundos: el mundo de los vivos, lleno de ruido y furia, y el mundo de los muertos, donde Roger Malvin descansaba. En su mente, algo comenzó a formarse: un lugar al que debía llevar el cuerpo de Malvin, un lugar apartado, escondido del resto del mundo. Un lugar donde los huesos de su amigo pudieran descansar en paz, lejos de las violentas huellas de la guerra. Con esa idea rondando en su cabeza, Reuben decidió tomar una acción inmediata. No importaba lo que sucediera en el futuro. En ese momento, lo único que importaba era cumplir su promesa. Mientras los soldados se dispersaban por el campo de batalla, algunos heridos, otros mirando al vacío, Reuben se inclinó sobre el cuerpo de su compañero y comenzó a arrastrarlo con esfuerzo. La tarea no era sencilla. Aunque Malvin era un hombre de complexión fuerte, el peso de la muerte parecía haberlo hecho más pesado aún. Reuben, con el corazón apesadumbrado, empezó a caminar por el campo de batalla. No se detenía, no miraba atrás. De vez en cuando, un ruido lejano o el grito de un soldado herido rompían la quietud de la noche, pero Reuben seguía adelante, sin escuchar nada más que el suave arrastre del cuerpo de Malvin por el suelo polvoriento. Sentía el peso de la promesa y, con cada paso, su carga aumentaba. No solo estaba llevando el cuerpo de su amigo, sino también el peso de su conciencia, que lo presionaba cada vez con más fuerza. Cruzó el campo de batalla, tratando de no ver las escenas de horror que lo rodeaban. A lo lejos, pudo ver la silueta de otros soldados, algunos de pie, otros tendidos, pero no se detuvo. No podía detenerse. La mente de Reuben se hallaba completamente enfocada en un solo objetivo: encontrar un lugar apartado, un lugar tranquilo, donde pudiera cumplir con lo que había prometido. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, encontró un pequeño claro en el bosque cercano. El lugar estaba apartado de la lucha, apartado de la guerra. El murmullo de los árboles movidos por el viento parecía ofrecerle un respiro a su espíritu atribulado. Era un espacio que podía ofrecer el descanso que Malvin merecía, un espacio que, al menos en ese momento, podía ser apartado de la violencia que había marcado sus vidas. Reuben dejó el cuerpo de su compañero en el suelo, cubriéndolo con ramas y hojas secas que encontró a su alrededor. El aire frío de la noche lo envolvía mientras él miraba fijamente el rostro de Malvin, esa expresión tranquila que solo la muerte podía otorgar. El soldado estaba en paz ahora, y aunque Reuben deseaba que su propia alma pudiera encontrar esa misma paz, sabía que su tormento acababa de comenzar. Miró a su alrededor, tratando de encontrar un lugar adecuado para cavar una tumba. El tiempo era limitado, la guerra seguía, y él sabía que pronto otros soldados podrían llegar al área. Sin embargo, algo lo frenó. Algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo hizo quedarse allí, en ese pequeño claro, mirando el cuerpo de Malvin. Reuben no sabía si era el miedo, el cansancio o simplemente el miedo a enfrentarse a la magnitud de lo que acababa de hacer, pero no podía moverse. Su alma estaba atrapada entre la culpa y la desesperación, sin saber cómo cumplir su promesa de una manera que realmente hiciera justicia al sacrificio de su amigo. Al final, con el cuerpo de Malvin aún sobre la tierra, Reuben dejó el lugar. La promesa que había hecho no estaba completa. La guerra, la desesperación y el miedo lo empujaron a continuar,
a seguir adelante, aunque su alma no lo hiciera. La promesa quedó suspendida en el aire, tan etérea como el viento que pasaba por los árboles. Este segundo capítulo profundiza en el dilema de Reuben y muestra cómo, aunque se ha comprometido a cumplir con el último deseo de su amigo, la presión de la guerra y el miedo lo empujan a una toma de decisiones que lo condenará a vivir con la culpa. La promesa de un entierro digno se convierte en un peso aún mayor para él, y el claro simbolismo de la naturaleza, como un lugar de paz temporal para Malvin, acentúa el contraste con la naturaleza tormentosa del alma de Reuben. Capítulo 3. El regreso y la carga de la culpa. El tiempo en la guerra avanza de una manera extraña. Los días y las noches se desdibujan, y lo que parecía ser una eternidad en el campo de batalla se convierte en un recuerdo difuso, lleno de sombras y ecos de gritos lejanos. Cuando Reuben regresó a su hogar, el mundo que conoció antes de la guerra ya no existía. Todo lo que había sido familiar se había transformado en algo extraño y distante, como si hubiera viajado a un lugar más allá del alcance de lo humano, un lugar del que no podía regresar. A su llegada, lo recibieron con alegría y alivio. Su familia, que había sufrido el dolor de su partida, lo miraba con esperanza. Pero Reuben no era el hombre que se había ido. La guerra le había arrebatado algo esencial, su paz interior, la tranquilidad que una vez había conocido. En sus ojos se reflejaba la desesperación de un hombre que había presenciado la muerte, pero no solo la muerte de otros. Había sido testigo de su propia alma desmoronándose, trozo a trozo, mientras el peso de la promesa que había hecho se acumulaba en su pecho. Nadie sospechaba lo que había sucedido en la batalla, ni cómo había dejado atrás el cuerpo de su compañero, ni lo que había hecho con la promesa de enterrarlo. Nadie sabía que Reuben, al regresar, llevaba consigo una carga mucho más pesada que la mochila que había llevado en la guerra. La culpa lo envolvía como una niebla espesa, que lo aislaba de los demás, que le impedía ver el mundo con los ojos de antes. Su familia, sin embargo, no veía más que a un hombre herido, pero vivo, alguien que había logrado escapar de la muerte. No entendían que el verdadero peligro que acechaba a Reuben era el que llevaba dentro, una sombra que lo seguía sin cesar. Las voces que lo rodeaban, las caras sonrientes y los gestos de cariño, solo servían para resaltar la profundidad de su vacío. Había regresado al hogar, sí, pero su corazón ya no estaba allí. En su lugar, había una figura vacía, un hombre perdido en un mar de remordimientos. Una y otra vez, la imagen de Roger Malvin lo acosaba. Imaginaba el rostro de su amigo, la mirada de súplica, la voz débil pidiendo ser enterrado con dignidad. En su mente, la promesa que había hecho se repetía, como un mantra que no podía ignorar. Prometim cumi enterraras. Cada día, Reuben despertaba con el mismo peso sobre sus hombros, como si el recuerdo de su promesa lo estuviera hundiendo poco a poco. Aunque su madre y su padre intentaban consolarlo, sus palabras caían sobre él como hojas secas, sin poder romper el muro de culpa que lo rodeaba. La angustia lo consumía, y todo lo que había experimentado en la guerra parecía crecer en su mente hasta convertirlo en una obsesión. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, como solía hacer para escapar de las preguntas y las miradas, Reuben se encontró mirando el horizonte. En su interior, algo comenzaba a cambiar. La necesidad de cumplir con su promesa ya no era solo un acto de arrepentimiento, sino una fuerza que lo arrastraba con fuerza. No podía vivir más con la idea de que había dejado a Malvin sin descanso, sin un lugar para reposar. Su conciencia le decía que tenía que volver, que debía encontrar un modo de darle a su amigo el sepulcro que merecía. Reuben tomó una decisión. Ya no podía quedarse más tiempo entre su gente, entre los rostros tranquilos de quienes no sabían lo que él llevaba dentro. El pensamiento de su amigo, maldito por la guerra y por su propia debilidad, no lo dejaría en paz. Necesitaba regresar al lugar donde lo había dejado, a ese bosque solitario, y cumplir la promesa de darle a Roger Malvin el descanso eterno. Volvió a la zona de la batalla, sin decirle nada a nadie, sin dejar rastro de su partida. El silencio lo rodeaba mientras se adentraba nuevamente en el bosque. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, a la realidad de lo que había hecho y lo que no había hecho. La sombra de su culpa lo acompañaba, pesada como nunca antes, y sentía que la guerra lo seguía, persiguiéndolo incluso fuera de los campos de batalla. Al llegar al claro donde había dejado el cuerpo de Malvin, Reuben se detuvo un momento, mirando el suelo como si esperara que el mismo terreno lo absorbiera. El frío aire de la tarde lo envolvía mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Todo parecía igual, y sin embargo, todo era diferente.
El lugar que había sido testigo de su promesa parecía desmentirla con su quietud. Allí, en ese mismo sitio, Malvin había yacido, pero su cuerpo ya no estaba. La tumba, si es que se podía llamar así, no era más que una pila de ramas secas, insignificante y efímera, como si el tiempo hubiese desechado todo vestigio de lo que había ocurrido. La culpa comenzó a ahogarlo de nuevo. ¿Por qué no había regresado antes? ¿Por qué había abandonado la memoria de su amigo en ese lugar solitario? La pregunta lo carcomía, y la respuesta, cruel y amarga, solo fortalecía su tormento. Rubén comenzó a cavar, desesperado por cumplir con la promesa que lo había traído hasta allí. Con cada golpe de su pala, el peso de la culpa aumentaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior empezaba a liberarse. Sabía que no podría deshacer el daño hecho, pero al menos, podía dar a su amigo el descanso que merecía. La lucha interna entre la culpabilidad y el deseo de redención lo transformaba, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Podría encontrar la paz después de todo lo que había sucedido? Este capítulo profundiza en la angustia de Rubén y su creciente necesidad de enfrentar lo que hizo, o más bien, lo que no hizo. La carga de la culpa lo lleva a tomar una decisión que lo empuja a regresar al lugar donde dejó a Roger Malvin. En este capítulo, la naturaleza y el paisaje juegan un papel crucial como un reflejo de la tormenta interna de Rubén, mientras enfrenta al monstruo de su conciencia. Capítulo 4. El reencuentro con el pasado. El viento que soplaba en el claro parecía cargar con una promesa no cumplida, como si la propia naturaleza aguardara la resolución de la culpa de Rubén. En ese espacio entre los árboles, donde la guerra y el tiempo parecían haberse detenido, Rubén cavaba con furia. Las manos le ardían, la pala se hundía con esfuerzo en la tierra, pero su mente no podía centrarse en el trabajo físico. Cada movimiento lo acercaba más a una verdad incómoda, una verdad que lo había perseguido sin descanso desde la fatídica noche en que había dejado a Roger Malvin en el campo de batalla. A medida que la oscuridad de la noche caía sobre el bosque, el cansancio de su cuerpo parecía desaparecer, absorbido por una urgencia desesperada. Rubén no podía esperar hasta el amanecer. Necesitaba completar lo que había comenzado, necesitaba creer que, de alguna manera, podría saldar la deuda que sentía con el espíritu de su amigo. Había algo en el aire, una especie de presagio que lo mantenía inmóvil mientras cavaba, como si el mismo acto de desenterrar la tierra también desenterrara algo en su propio ser. No era solo la tierra lo que estaba removiendo, sino los cimientos de su propia alma. Con el paso de los minutos, la pila de tierra a su alrededor aumentaba. La pala continuaba su trabajo, y Rubén comenzaba a escuchar sus propios pensamientos como si vinieran de una distancia lejana. El eco de las voces de los hombres de la guerra, de las órdenes, de los disparos, se desvanecía en el fondo de su conciencia, reemplazado por una sola pregunta: ¿por qué no regresó antes? La imagen de Roger Malvin, su rostro ya tan marcado por la muerte, apareció en su mente con una claridad aterradora. No pudo evitar recordar cómo lo había visto, allí, en el campo de batalla, a punto de sucumbir, pidiendo ser enterrado. Aquellos ojos llenos de desesperación, pidiendo a Rubén que lo enterrara con dignidad, ahora parecían seguirlo a cada paso, como una sombra. La imagen de su amigo no podía disiparse, ni con el trabajo físico, ni con el paso de los años. A pesar de su dedicación al trabajo, de su esfuerzo por redimir lo que había hecho, Rubén sabía que nunca podría realmente cumplir con la promesa de una manera que satisfaciera a su alma. Al principio había sido solo un acto de compasión en medio de la desesperación. Ahora, sin embargo, había algo más, una necesidad profunda de encontrar la paz consigo mismo, de sanar una herida que, por más que intentara, no se cerraba. Rubén dejó la pala a un lado, agotado por el esfuerzo. Miró el agujero que había cavado, el vacío que se extendía ante él, y se preguntó si eso sería suficiente. Había llegado hasta aquí, pero no podía ignorar el hecho de que, en su interior, el entierro de su amigo no significaría la redención. Ya no se trataba solo de cumplir una promesa. Ahora se trataba de intentar llenar el vacío que había dejado la culpa en su corazón. En ese preciso momento, el viento pareció intensificarse. Los árboles se movían con mayor violencia, como si sus ramas quisieran hablarle. El sonido del crujir de las hojas secas se mezclaba con los pensamientos que tumultuaban en la mente de Rubén, pero algo más lo llamó la atención. En el borde del claro, algo se movía. Era como si una figura emergiera de la penumbra. Rubén, sorprendido, dio un paso atrás, incapaz de discernir qué era lo que se acercaba.
You an animal. ¿Una sombra del pasado? No podía ser más que un reflejo de su mente torturada. Sin embargo, la presencia era demasiado tangible. Con el corazón acelerado, Rubén observó cómo la figura se acercaba lentamente. Los contornos comenzaron a aclararse. Era un hombre. Un hombre alto, con una expresión fija y una marcha lenta, casi ceremoniosa. Pero no era un hombre cualquiera, era Roger Malvin. Rubén vio su rostro, tan familiar y, al mismo tiempo, tan extraño, como si el tiempo y la muerte lo hubieran transformado. Su cuerpo estaba cubierto por la niebla que se alzaba del suelo, como si la tierra misma hubiera dado vida a la figura de su amigo caído. Rubén no podía moverse, su mente estaba atrapada en una paradoja. La figura ante él era imposible, no podía ser más que un espectro, una manifestación de su culpa. Sin embargo, la presencia era innegable. La sensación de estar ante la figura de Malvin lo llenaba de un terror indescriptible. La figura caminó hacia él, como si lo estuviera observando fijamente, y, al hacerlo, el corazón de Rubén latía con fuerza. «Rubén», dijo una voz profunda, resonante, pero llena de un eco inhumano. La voz de Roger Malvin. «¿Por qué has tardado tanto? ¿Por qué no cumpliste tu promesa?» Las palabras cayeron como un peso sobre los hombros de Rubén. El eco de la voz parecía reflejarse en los rincones más oscuros de su alma. Él no podía responder, sus labios estaban sellados por el miedo, por la culpa, por la conciencia de que su amigo había sido abandonado. Cada segundo que pasaba parecía una condena. La figura se acercó aún más, y el aire se volvió más frío. La oscuridad del bosque parecía envolverlos, como si la tierra misma se tragara el sonido de los árboles. Rubén, finalmente, luchó por decir algo, cualquier cosa, para romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Lo siento, murmuró, su voz quebrada por la emoción y el miedo. Pero la figura de Malvin no respondió, solo se quedó allí, mirándolo fijamente con esos ojos vacíos. En ese momento, Rubén entendió algo doloroso, nunca podría escapar de esa culpa. Ya no importaba lo que hiciera, siempre habría algo que lo seguiría, un recordatorio eterno de lo que había dejado atrás. El viento susurró entre los árboles, pero el eco de la voz de Malvin seguía resonando en sus oídos, ahogando cualquier esperanza de redención. La promesa que había hecho seguía viva, no en la tierra donde había dejado a su amigo, sino en su alma, condenándolo a vivir entre las sombras del pasado. Este capítulo profundiza en el enfrentamiento de Rubén con su propio tormento y la manifestación de su culpa, representada por la figura de Roger Malvin. La escena de su reencuentro con el pasado es tanto un encuentro físico como psicológico, donde Rubén se enfrenta a las consecuencias de su acción, o la falta de ella, y a la imposibilidad de escapar de la sombra de su promesa no cumplida. Capítulo 5. El peso de la culpa. La luz del amanecer apenas tocaba las copas de los árboles cuando Rubén, todavía perturbado por la visión de la noche anterior, se levantó del suelo donde había caído, agotado y atónito. El cuerpo le dolía, pero no era solo el cansancio físico lo que lo afectaba. Había algo mucho más profundo y doloroso que pesaba sobre su alma, algo que ni el sueño ni el trabajo podrían disipar. La aparición de Roger Malvin no había sido un simple delirio provocado por la fatiga o el miedo, sino algo mucho más oscuro, una manifestación de su propia culpabilidad que lo perseguiría durante el resto de su vida. Mientras se levantaba, el mundo a su alrededor parecía distinto, como si el aire estuviera cargado de una presión insoportable, como si los árboles mismos lo observaran, conscientes de su pecado. Los recuerdos de la guerra y de los últimos momentos de Roger inundaron su mente. A pesar de que había hecho lo que pensaba que debía hacer en ese momento, el abandono de su amigo, su elección de salvarse a sí mismo, nunca podría ser borrado. La sombra de esa decisión se cernía sobre él, oscureciendo incluso los momentos de su vida que antes le habían sido dulces. «¿Qué has hecho, Rubén?», susurró para sí mismo, mientras recogía sus pocas pertenencias, sus manos temblorosas incapaces de sostener el hacha con firmeza. La visión de la figura de Malvin seguía viva en su mente, no como un simple espectro, sino como un recordatorio de que nada en su vida podría sanar la herida que él mismo había infligido. No importaba cuántos años pasaran, no importaba lo que hiciera para redimir su alma, siempre quedaría esa voz, esa presencia que lo llamaba a enfrentarse a su pecado. El día transcurrió lentamente. Rubén continuó su trabajo de cavar, una tarea que ya no era solo para cumplir con una promesa, sino para encontrar un atisbo de paz en medio del caos que reinaba en su interior.
Cada vez que la pala se hundía en la tierra, sentía como si estuviera escarbando en su propio corazón, sacando a la luz los restos de su arrepentimiento, de su remordimiento. La tierra era su única compañía, la única que no lo juzgaba, la única que no le exigía respuestas. Pero, a medida que avanzaba, el cansancio se apoderó de él, y los recuerdos volvieron con más fuerza. La guerra, el campo de batalla, el rostro de Roger Malvin pidiendo ayuda, todo volvió a él con una claridad aterradora. En cada golpe de la pala, sentía como si la voz de Malvin lo llamara, un eco lejano que lo arrastraba de nuevo al pasado. Las palabras de su amigo seguían resonando en su mente, aún más intensas. ¿Por qué no me enterraste, Rubén? ¿Por qué me dejaste aquí? La culpa no era solo la ausencia de un entierro adecuado, ni la falta de valentía para regresar y salvar a su amigo. Era el hecho de que, en su huida, había abandonado la parte de sí mismo que todavía le quedaba humana. Había traicionado su propia moral, sus propios principios, y ahora el costo de esa traición era más alto que nunca. El dolor que sentía no se debía únicamente al acto de dejar morir a Roger, sino a la constante tortura de no haberlo hecho por miedo, por egoísmo. Había preferido salvar su propia vida a la de su amigo, y ese hecho era algo que nunca podría olvidar. A pesar de su desesperación, Rubén no podía parar. Sabía que debía terminar lo que había comenzado, aunque no fuera capaz de entender completamente por qué. Quizás pensaba que el entierro, el acto físico de devolverle a Roger el descanso que le había sido arrebatado, podría devolverle la paz, aunque fuera solo un momento. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de desesperanza se apoderaba de él, como si, al mover la tierra, también estuviera hundiéndose más profundamente en su propio sufrimiento. Los días se sucedieron en un torbellino de pensamientos oscuros, como si Rubén estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. La tierra parecía tragárselo más y más, y él sentía que estaba acercándose a algo, aunque no sabía exactamente a qué. Cada noche, la visión de Roger Malvin volvía, más viva que nunca, una presencia inquebrantable que lo observaba en silencio, con una mirada que parecía pedir algo del que Rubén no podía dar. El tiempo ya no parecía seguir el curso normal. Había perdido la noción de los días. Los amaneceres y los atardeceres se mezclaban en su mente, como si se hubiera adentrado en un espacio fuera del tiempo. El sufrimiento que experimentaba no era solo físico, sino psicológico y espiritual. ¿Qué había hecho para merecer tal condena? ¿Por qué no podía liberarse de esa carga? Cada intento de avanzar lo llevaba solo a un enfrentamiento con su propia conciencia, cada pensamiento lo arrastraba de nuevo al pasado, a la noche en que había dejado a su amigo atrás. Un día, al final de otro largo día de trabajo, Rubén se sentó junto al agujero que había cavado, mirando la tierra que había removido. La fatiga lo había vencido por completo, y la desesperación lo envolvía con una fuerza tan grande que no pudo evitar llorar. No sabía si era por la culpa, por el agotamiento, o por la sensación de estar perdido en un mundo que ya no podía entender. Pero lo que sí sabía era que, sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto trabajara, nunca podría escapar de la sombra de Roger Malvin. El peso de la culpa, como un fardo invisible, lo aplastaba con cada respiro. No era algo que pudiera arrojar al suelo ni algo que pudiera enterrar, porque se había convertido en parte de él mismo. Y así, Rubén se quedó allí, en silencio, dejando que las lágrimas se mezclaran con el polvo de la tierra, mientras el viento susurraba entre los árboles, recordándole que no había manera de escapar de las decisiones que había tomado. Este capítulo profundiza aún más en el tormento interno de Rubén, mostrando cómo su conciencia lo consume mientras intenta completar la tarea de enterrar a Roger Malvin. La culpa lo persigue incansablemente, y aunque trata de encontrar redención a través de la acción, se da cuenta de que el verdadero peso de su pecado es algo que nunca podrá dejar atrás. La imagen de su amigo sigue atormentándolo, y el peso de su decisión lo ahoga. Capítulo 6. La visita inesperada. El sol comenzaba a desaparecer por detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero Rubén no veía la belleza del paisaje. Su mirada estaba fija en la tierra que había removido durante días, en el agujero que había cavado como una tumba para su propio sufrimiento. En ese momento, la sensación de aislamiento que lo había acompañado durante todo el tiempo que había estado en el bosque se hizo más profunda. El silencio del entorno era aplastante, casi como si la naturaleza misma estuviera contemplando su tormento. Con cada día que pasaba, Rubén sentía que la carga de su culpa se hacía más pesada, más insoportable.
Había llegado a un punto en que ya no sabía si estaba trabajando para cumplir con su promesa a Roger Malvin, o si simplemente seguía escarbando la tierra para encontrar una forma de librarse de la culpa que lo atormentaba. La tierra, que antes parecía tan sólida y confiable, ahora le parecía implacable, como si fuera un pozo sin fondo que devoraba no solo su energía, sino su alma misma. Fue entonces cuando, en medio de esa profunda quietud, oyó algo que interrumpió su trance. Un leve crujido, un sonido de pisada suave sobre las hojas secas, provenía de la dirección del bosque. Rubén se tensó al instante, su cuerpo rígido de alerta. El sonido, que al principio parecía insignificante, se fue acercando lentamente, hasta que, por fin, una figura emergió de la oscuridad de los árboles. Era un hombre joven, de aspecto firme y decididamente militar, vestido con ropa de campamento. En su rostro, Rubén reconoció una expresión seria, pero con una mirada inquietante, como si estuviera buscando algo o alguien. El hombre llevaba una mochila de viaje y al verlo, Rubén sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. No esperaba a nadie, y el hecho de que alguien apareciera tan inesperadamente en su solitaria tarea le pareció desconcertante. ¿Quién eres?, preguntó Rubén, su voz algo rasposa, como si hubiese estado hablando solo durante demasiado tiempo. El joven se detuvo a unos pasos de él y lo miró con intensidad. «Soy Cyrus, un buscador de médicos», respondió con voz clara y firme. «Vengo de un pequeño campamento cercano. ¿Eres tú el hombre que cavó el hoyo en el que, dicen, están los restos de un soldado?» Rubén sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. La aparición de ese hombre, su presencia en ese preciso momento, parecía más que una casualidad. La referencia al soldado lo hizo recordar de inmediato a Roger Malvin, a la promesa que había hecho, y a la sombra de su propia traición. Su respuesta fue pausada, cautelosa. «Sí, soy yo. Pero, ¿por qué buscas algo aquí, en este lugar? ¿Qué te trae por este remoto rincón del mundo?» Cyrus observó el terreno alrededor, luego fijó su mirada en el hoyo, como si evaluara el trabajo que Rubén había realizado. «Es extraño», comenzó, «pero he oído hablar de este lugar. Algunos dicen que hay algo aquí, algo que no puede ser explicado con palabras. He venido para encontrar respuestas». Rubén frunció el ceño, preguntándose qué respuestas podía estar buscando alguien tan lejos de cualquier civilización, en una zona tan olvidada por el mundo. Sin embargo, algo en la mirada de Cyrus le decía que no podía simplemente rechazarlo. Tal vez esa era la naturaleza del destino, que lo empujaba hacia interacciones que, aunque incómodas, parecían inevitables. «¿Respuestas sobre qué, exactamente?», preguntó Rubén, decidido a obtener más información. Cyrus sonrió levemente, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Sobre la guerra, sobre las almas perdidas. Sobre los hombres que regresan a casa, pero no pueden dejar atrás lo que hicieron. Quizá sobre la condena que no se ve, pero que pesa en los corazones de quienes sobrevivieron. Quizás, sobre los que murieron, pero aún caminan entre nosotros». Rubén sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Cyrus parecían sacadas directamente de su propio ser, como si el joven estuviera leyendo sus pensamientos más profundos, sus miedos, su conciencia torturada. ¿Cómo podía este hombre, que no lo conocía, hablar con tal certeza sobre lo que él había hecho? La visión de Roger Malvin, tan vívida en su mente, se desvaneció un momento y, en su lugar, apareció la mirada de este extraño, que parecía ser la manifestación de su propia culpa. «No sé qué esperas encontrar aquí», dijo Rubén, con una mezcla de frustración y tristeza, «pero no puedo ofrecerte más que tierra y recuerdos. Recuerdos que nunca se desvanecerán, por más que lo intente». Cyrus no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia Rubén y, con una suavidad inusitada, colocó una mano sobre su hombro. «A veces, la verdad no se encuentra en la superficie de la tierra. A veces, debe ser desenterrada desde el fondo del alma». Esas palabras golpearon a Rubén con la fuerza de un rayo. Algo en la mirada de Cyrus, algo en su presencia, le recordó la promesa rota, el abandono de Roger Malvin. El joven no parecía tener respuesta a lo que Rubén había hecho, pero sus palabras lo instaban a mirar más allá de su propio sufrimiento, a enfrentarse con lo que había estado enterrado en su conciencia todo ese tiempo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Rubén, casi como si se estuviera rindiendo. Cyrus lo miró por un momento, luego apartó la vista hacia el horizonte,
como si el destino estuviera aún aguardando una respuesta. Lo que haces aquí no es solo un acto de remordimiento, Rubén. Es una búsqueda. Quizás no la entiendas completamente ahora, pero en algún momento lo harás. Con esas palabras, el joven comenzó a alejarse lentamente, volviendo a desaparecer entre los árboles. La escena dejó a Rubén atónito, sin saber si lo que había experimentado había sido real o solo una ilusión producto de su mente perturbada. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado en él, algo había despertado. Se quedó allí, inmóvil, observando la figura de Cyrus alejarse, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué le estaba diciendo el joven? ¿Acaso había una manera de enfrentar lo que había hecho, de encontrar paz para su alma? La imagen de Roger Malvin volvió a su mente, pero esta vez no parecía tan terrorífica. En su lugar, había una inquietante sensación de que el pasado no estaba completamente muerto, que las almas perdidas podían ser redimidas, pero solo si uno se atrevía a enfrentar la verdad. Este capítulo introduce un giro inesperado con la aparición de un personaje misterioso, Cyrus, que parece comprender la angustia interna de Rubén y lo desafía a enfrentar no solo su culpa, sino también la búsqueda de una redención que hasta ese momento le había sido elusiva. La aparición de Cyrus marca un punto crucial en la trama, pues invita a Rubén a confrontar las consecuencias de sus acciones y su dolor interior. Capítulo 7. El retorno del dolor. La mañana siguiente llegó fría y gris, con la niebla abrazando los árboles y el aire cargado de humedad. Rubén se despertó en el mismo sitio en el que había pasado la noche, al pie de la pequeña tumba que había cavado, pero su cuerpo estaba rígido, agotado, y su mente, desbordada de pensamientos confusos. El encuentro con Cyrus la noche anterior había dejado una marca profunda en él. A pesar de la aparente indiferencia del joven, sus palabras resonaban aún en su interior, desbordando su conciencia. Lo que haces aquí no es solo un acto de remordimiento. Es una búsqueda, pensó Rubén una y otra vez, como si tratara de encontrarle un significado. Pero ¿qué significaba esa búsqueda? ¿Cómo podía buscar algo que ya había perdido? Se levantó con esfuerzo, sintiendo el peso del día anterior sobre sus hombros, y miró la tumba que había formado, el agujero en la tierra que había sido el centro de su tormento y su consuelo. Era el único lugar donde parecía poder escapar, donde la carga de su culpa podría descansar, aunque solo fuera momentáneamente. Sin embargo, cada vez que miraba la tierra removida, sentía la presencia de algo más grande, algo que no podía definir ni controlar. Mientras caminaba lentamente hacia la orilla del bosque, Rubén trataba de ordenar sus pensamientos. Recordaba la guerra, los momentos en los que había estado junto a Roger Malvin, el hombre que había sido su compañero, su amigo. Los recuerdos de su sufrimiento, de las horas interminables que pasaron en el campo de batalla, volvían a su mente con una claridad que no podía rechazar. Roger Malvin había sido herido de muerte, y él había prometido que lo enterraría en algún lugar donde pudieran descansar sus restos. Pero lo que había sucedido en la realidad era muy diferente. Rubén había abandonado a su amigo en su hora de necesidad, había dejado a un hombre que confiaba en el morir solo para regresar con la excusa de haber cumplido con su promesa. La imagen de la cara de Roger Malvin, deformada por el dolor y la desesperación, lo perseguía constantemente. Era como si la visión de aquel hombre herido estuviera grabada en su alma, y no pudiera escapar de ella. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su amigo caído volvía a atormentarlo. Rubén no podía seguir ignorando lo que había hecho. La promesa rota lo perseguía, lo acosaba. Sus pasos lo llevaron sin rumbo por el bosque, más allá de la pequeña tumba que había cavado, más allá de las fronteras de su dolor. Era como si el mismo bosque lo estuviera arrastrando, como si la naturaleza misma lo estuviera forzando a enfrentar lo que había hecho. De repente, algo lo hizo detenerse. Un ruido distante, una figura en el horizonte, algo que se movía a través de la niebla. Rubén levantó la vista y vio una sombra que avanzaba hacia él. Al principio pensó que era otra ilusión, otro juego de su mente perturbada. Pero, al acercarse la figura, se dio cuenta de que no estaba soñando. Era una persona. La figura emergió de la niebla, y Rubén la reconoció al instante. Era el joven Cyrus, quien, sin mediar palabra, se acercó a él con paso firme. Había algo extraño en la forma en que caminaba, como si no estuviera buscando compañía, sino algo más profundo y misterioso. «¿Qué haces aquí de nuevo?», preguntó Rubén, la voz llena de incredulidad. Cyrus lo miró fijamente,
sin respuesta inmediata. Luego, después de un breve momento de silencio, habló con una voz grave, como si sus palabras estuvieran impregnadas de la sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. Vengo a mostrarte algo que tú mismo has hecho, Rubén. Algo que has enterrado en tu corazón y que aún no has enfrentado. Dijo Cyrus, señalando el suelo debajo de ellos, la misma tierra que Rubén había removido y que ahora parecía observarlo con una mirada penetrante. La tierra guarda recuerdos, Rubén. Y la memoria de lo que hiciste no se desvanece con el paso del tiempo. Puedes intentar enterrarlo, pero no puedes escapar de lo que has hecho. Las palabras de Cyrus golpearon a Rubén como un golpe físico. La desesperación y la vergüenza lo ahogaron, pero a la vez, algo más comenzó a nacer dentro de él, una especie de verdad que lo desbordaba. ¿Por qué el joven hablaba de esa manera? ¿Qué sabía de su sufrimiento, de su culpa? No lo entiendo, murmuró Rubén, sintiendo que la angustia lo envolvía nuevamente. He hecho lo que pude. He cavado su tumba, he hecho lo que pude por él. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para detener esto? Cyrus lo miró fijamente, sus ojos profundos, como si pudieran ver a través de la niebla de su confusión. Lo que has hecho no es suficiente, Rubén. La culpa no se entierra en la tierra. Es una carga que solo tú puedes liberar, pero no lo harás sin enfrentar lo que has dejado atrás. No puedo, gritó Rubén, desesperado. No puedo soportar más. No puedo vivir con esta culpa. He hecho lo que tenía que hacer. La promesa estaba cumplida, ¿no es así? Cyrus permaneció en silencio un momento, observando a Rubén con una calma inexplicable, antes de dar un paso hacia él. A veces, la promesa no se cumple con un simple acto. A veces, se debe cumplir con una vida. Con una vida que se enfrenta al horror que dejó atrás, que acepta las sombras que ya no pueden ser borradas. Con esas palabras, el joven dio la vuelta y comenzó a alejarse, desvaneciéndose en la niebla del bosque como una aparición. Rubén lo observó irse, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre él como una losa. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Podía la culpa realmente ser liberada de una forma tan sencilla como cavar una tumba? El regreso de Cyrus había dejado una marca profunda en el alma de Rubén. Lo que había comenzado como una simple acción para cumplir con su promesa, se había transformado en algo mucho más grande. Algo que no podía evitar. Algo que debía enfrentar, más allá de la tierra, más allá de la muerte de Roger Malvin. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Rubén, quien se ve obligado a confrontar su sufrimiento y la creciente sensación de que no puede escapar de su culpa, sin importar cuánto intente enterrar la verdad. La aparición de Cyrus trae consigo una lección amarga sobre la naturaleza de la redención, un recordatorio de que los actos de arrepentimiento deben ser más que superficiales. Capítulo 8. La revelación del alma. El viento había comenzado a soplar con más fuerza esa tarde, arrancando de los árboles sus últimas hojas secas y dispersándolas por el suelo como un manto de sombras caídas. Rubén, al igual que las hojas, sentía que su alma se dispersaba, separándose de él en pequeños fragmentos que no podía recuperar. Las palabras de Cyrus resonaban en su mente, de manera insistente y profunda. Cada vez que las oía, sentía que algo dentro de él se desgarraba un poco más. El joven había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, y aunque Rubén intentó seguir su rastro por el bosque, el eco de su voz no dejó más huella que la niebla que cubría la tierra. ¿Qué había querido decir con eso de que la promesa de la tumba no era suficiente? ¿Qué quería de él? ¿Qué esperaba? La carga de su culpa se sentía ahora más pesada, como si Cyrus hubiese abierto una puerta en su interior que Rubén no deseaba atravesar. Mientras caminaba lentamente hacia la orilla del río, Rubén no podía dejar de pensar en Roger Malvin. El hombre que había caído en la batalla, cuyo cuerpo había sido dejado atrás como un sacrificio para salvar su propia vida, ahora parecía estar persiguiéndolo desde la oscuridad, desde las sombras de su propia conciencia. No era el rostro del hombre lo que lo acosaba, sino la mirada, esa mirada llena de confianza que había tenido en él en sus últimos momentos. ¿Cómo pude abandonar a un hombre tan valiente?, pensaba Rubén una y otra vez. ¿Cómo pude permitir que el miedo me gobernara de esa manera? El joven había estado luchando por sobrevivir, por regresar a casa, y ahora se encontraba perdido en una jungla de emociones contradictorias. La culpa lo consume, y no podía encontrar descanso, ni en su conciencia ni en el mundo que lo rodeaba. La tarde avanzaba,
y Rubén llegó a un claro donde el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas lejanas. El río corría tranquilo ante él, pero sus aguas, aunque apacibles, no le ofrecían consuelo. Estaba rodeado de naturaleza, de calma, pero se sentía solo, como si todos los seres humanos, las voces, las caras que alguna vez lo habían acompañado, hubieran desaparecido. Era como si el mundo se hubiera vaciado de su significado. De pronto, en medio de la quietud, un sonido, casi imperceptible al principio, interrumpió su pensamiento. Una rama que se rompió, el crujir de las hojas bajo los pies de alguien que se acercaba. Rubén se tensó, se volvió rápidamente y vio una figura que avanzaba hacia él por el borde del río, emergiendo de la penumbra de los árboles. Era una mujer. Su rostro, pálido y sereno, reflejaba una tristeza profunda. No parecía real, o al menos no como las personas con las que Rubén había compartido su vida. Había algo etéreo en ella, algo que la hacía parecer más una aparición que una persona de carne y hueso. ¿Quién eres?, preguntó Rubén, su voz apenas un susurro, como si hablara con el viento mismo. La mujer no contestó inmediatamente. En lugar de ello, dio un paso más cerca de él, sus ojos vacíos pero penetrantes fijándose en su rostro con una intensidad inquietante. Su rostro era hermoso, pero había algo extraño en ella, algo que la hacía parecer de otro mundo. La piel fría como el mármol, y su mirada llena de una tristeza infinita. «Ven, Rubén», dijo la mujer en una voz suave, como un eco distante, que parecía venir de algún lugar muy profundo de la tierra. «Ven y mira lo que has hecho». No fue necesario que la mujer repitiera su invitación. De alguna manera, Rubén sabía que no podía negarse. Algo dentro de él, algo en su interior, lo empujaba hacia ella, y aunque no podía comprender qué estaba sucediendo, sintió una extraña necesidad de seguirla. Caminó junto a la mujer, quien lo guió hacia un rincón apartado del bosque, donde el río formaba una pequeña curva. Allí, en un claro, Rubén vio algo que lo dejó sin aliento. En medio de la maleza, había una figura tendida sobre la tierra, cubierta por una capa de hojas secas. La figura estaba casi inmóvil, pero sus ojos, abiertos y llenos de desesperación, lo miraban fijamente. Era la figura de Roger Malvin, la misma que había dejado atrás en el campo de batalla. Su rostro, aunque más pálido y con una expresión de sufrimiento, lo miraba con la misma intensidad que cuando estaba vivo. «Lo que dejaste atrás sigue esperando», dijo la mujer, con una serenidad que contrastaba con el horror de la escena. Rubén sintió que su corazón se hundía en su pecho. Se acercó lentamente a la figura, incapaz de apartar la vista de la cara de su antiguo compañero. No era solo una visión, no era un sueño ni una alucinación. Era real. Roger Malvin estaba allí, como si la tierra misma hubiera traído su cuerpo de regreso, como si su alma nunca hubiera dejado de buscar a Rubén. «¿Qué he hecho?», susurró Rubén, tomando la mano fría de su amigo, que parecía aún aferrada a algo más allá de la muerte. «¿Qué he hecho?». La mujer lo observó con calma, sin decir palabra alguna, pero su presencia parecía abrazarlo con una comprensión silenciosa. Rubén entendió, entonces, que la promesa que había hecho no podía cumplirse simplemente con un acto físico. No podía dejar el sufrimiento atrás con una tumba vacía. La culpa, la vergüenza y el remordimiento lo perseguirían siempre, hasta que él enfrentara realmente lo que había hecho. Con un suspiro profundo, Rubén cerró los ojos, sintiendo el peso de las décadas de arrepentimiento. El rostro de Roger Malvin, aunque marcado por la muerte, seguía siendo el rostro de un amigo. Un amigo que nunca podría olvidar. Al abrir los ojos, la figura ya no estaba, solo quedaba el eco de su presencia, como una sombra que se desvanecía lentamente. La mujer lo miró una última vez, con una leve sonrisa en sus labios. Why lo sabes, Rubén? La verdad ha salido a la luz. Ahora, solo tú puedes decidir lo que harás con ella. Con esas palabras, la mujer desapareció en el aire, desvaneciéndose como niebla al viento, y Rubén, por primera vez, sintió que la pesada carga de la culpa comenzaba a desvanecerse. Aunque su alma seguía marcada por su pasado, entendió que el primer paso para liberarse era finalmente enfrentar lo que había hecho. Capítulo 9. La confrontación interior. La noche se había descolgado lentamente sobre el mundo, trayendo consigo la frialdad de la oscuridad. Rubén, como si su propio ser fuera ahora una sombra de su ser anterior, caminaba por el borde del río sin rumbo fijo. La visión de Roger Malvin,
El rostro pálido y las manos frías que aún parecían sujetarse de la tierra, no lo dejaba en paz. Las palabras de la misteriosa mujer, resonando en su mente, se entrelazaban con el eco del dolor y la culpa que había acumulado durante tantos años. «Ya lo sabes, Reuben», le había dicho ella. «La verdad ha salido a la luz. Ahora, solo tú puedes decidir lo que harás con ella». El viento movía las hojas secas que cubrían el suelo, y el sonido parecía casi un susurro, como si la misma naturaleza tratara de hablarle. Pero Reuben no podía escuchar nada más allá de los ecos de su conciencia. Había llegado a un punto crítico en su vida. Todo lo que había tratado de ignorar, todo lo que había hecho, lo que había evitado durante tantos años, estaba finalmente frente a él. El joven se detuvo cerca de un tronco caído y se arrodilló. Por un momento, su mente estuvo en silencio. Ya no podía escapar. No podía seguir adelante con su vida como si nada hubiera ocurrido. No podía esconder más su conciencia, ni posponer lo inevitable. La muerte de Roger Malvin, la promesa rota, todo lo que había hecho en su desesperación y miedo, se alzaba ante él como una montaña imposible de escalar. Reuben cerró los ojos y permitió que las imágenes de aquella noche fatídica invadieran su mente. El campo de batalla, el sonido de los cañones, el rugido de las armas, el desesperado gritar de los hombres, todo eso lo transportaba al momento en que dejó atrás a su amigo, a su compañero, en su intento por salvarse. La sangre fría con la que abandonó el cuerpo de Malvin a su suerte, el miedo que lo empujó a tomar esa decisión, ahora se le devolvía con una intensidad insoportable. Pero lo que más lo torturaba no era la muerte de Roger, sino la traición. La traición hacia un hombre que había confiado en él, hacia un hombre que había luchado al lado de Reuben con la esperanza de que, juntos, enfrentarían la adversidad. Y Reuben lo había dejado allí, solo, para morir. De repente, las palabras de Malvin, aquellas últimas palabras en sus labios antes de caer en la oscuridad de la muerte, resonaron en su mente. «Te lo prometí, Reuben». No era solo una promesa de enterrarlo, de darle un entierro adecuado. Era una promesa más profunda, una promesa de compañerismo, de lealtad, de valentía en la cara de la muerte. Reuben había fallado en todo. No solo había abandonado a su amigo, sino que lo había deshonrado, había fallado como hombre, como amigo, como ser humano. La culpa lo abrazaba. El peso de esa culpabilidad era tan grande, tan abrumador, que parecía que lo arrastraba hacia el abismo. Por más que trataba de pensar en maneras de aliviar su sufrimiento, no encontraba escape. ¿Cómo podría restituir lo irrestituible? ¿Cómo podría redimir su alma y encontrar paz después de tal falta de honor? Pero algo en lo profundo de su ser comenzó a cambiar. A pesar de la tormenta que se desataba en su corazón, una chispa de resolución comenzó a arder. Reuben sabía que, aunque no pudiera deshacer lo hecho, podía enfrentar la verdad, podía enfrentar sus propios demonios y asumir la responsabilidad por sus acciones. Quizás no podía traer de vuelta a Roger Malvin, pero al menos podía darle el descanso que le había sido arrebatado. Se levantó con determinación, su cuerpo cansado pero su espíritu ahora despierto. Sabía lo que debía hacer. No podría continuar su vida con esta carga sobre sus hombros. No podía vivir en paz hasta haber hecho lo que le correspondía. Y lo que le correspondía era cumplir con la promesa rota, encontrar el lugar donde Roger Malvin yacía, enterrarlo con dignidad y honrar su memoria. La figura de la mujer, que había desaparecido tan misteriosamente, parecía haber dejado una semilla en su mente, una semilla de propósito. Ella no había venido para juzgarlo, sino para mostrarle la verdad, para ponerle frente a la realidad de su vida y darle la oportunidad de elegir. Ahora, Reuben tomaba esa oportunidad con la firmeza de alguien que ha sido tocado por la revelación. El viento, que antes había golpeado su rostro con frialdad, ahora parecía acariciarlo suavemente. La oscuridad de la noche ya no era una amenaza, sino un espacio donde podía encontrar su propia redención. Sabía que el camino hacia la paz sería largo, pero era el único que podía recorrer si deseaba salvar su alma. Con un último vistazo al río, que reflejaba las luces pálidas de la luna, Reuben emprendió el camino de regreso hacia el lugar donde había dejado a Roger, decidido a cumplir la promesa que había hecho años atrás. Su conciencia, aunque aún llena de sombras, había encontrado una pequeña luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, por fin, le mostraba el camino hacia la redención. Este capítulo marca el momento de la confrontación interna de Reuben,
donde se enfrenta a su culpa y decide tomar las riendas de su destino para intentar enmendar su error. Su decisión de buscar el cuerpo de Roger Malvin y darle el descanso adecuado simboliza su intento de restaurar su honor y su humanidad. Capítulo 10. El lugar olvidado. La madrugada se levantó de manera silenciosa, como si el mismo mundo contuviera el aliento mientras Reuben emprendía su viaje hacia el lugar donde había dejado a Roger Malvin. La pesada carga de la culpa y la responsabilidad no lo dejaba en paz, pero su determinación era firme. Había decidido, al fin, enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Con cada paso, el aire frío de la mañana parecía acariciar su rostro, como si la naturaleza misma lo instara a seguir adelante. La región que rodeaba el lugar donde Roger había caído, esa franja de tierra desolada, ya no le parecía tan lejana, ni tan ajena. Aunque habían pasado años desde ese suceso, los recuerdos seguían intactos, vívidos como si todo hubiera sucedido ayer. El terreno parecía cambiar a medida que avanzaba, como si la misma tierra se hubiese dispuesto a esconder las huellas del pasado, cubriéndolo con el manto del olvido. El sendero, una vez claro y abierto en su memoria, ahora estaba cubierto por la maleza y el paso del tiempo. Reuben avanzaba con cautela, con el temor de que, si se apresuraba demasiado, pudiera perderse en las sombras del pasado. Sabía que la verdad no se revelaba a aquellos que buscaban apresuradamente su redención. Era necesario ser paciente, caminar sin prisa, pero con la certeza de que el final de este viaje no sería otro que el cumplimiento de la promesa que le había hecho a un hombre que, al morir, había quedado abandonado. A medida que se adentraba en el bosque, las viejas cicatrices del campo de batalla se alzaban en su mente. Recordaba la fragorosa lucha, los cañones retumbando en el horizonte, el miedo palpable, y luego, el momento crucial en que, al observar a su compañero herido, el impulso de salvarse a sí mismo lo llevó a tomar la decisión más dolorosa de su vida: dejar a Roger atrás. Ahora, esa decisión lo perseguía, y cada paso hacia el lugar del entierro era como un paso hacia su propia condena, pero también hacia una posible liberación. El sonido de sus botas contra el suelo mullido se mezclaba con los ruidos de la naturaleza que lo rodeaban. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las ramas, todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera alterado la serenidad de la región. Pero en su mente, Reuben sentía una tormenta. Cada momento de paz que la naturaleza le ofrecía solo le hacía sentir más grande la distancia entre lo que había hecho y lo que debía hacer. Finalmente, tras horas de caminata, Reuben llegó a la colina donde recordaba haber dejado el cuerpo de su amigo. El paisaje que lo rodeaba era melancólico. Todo parecía igual y, sin embargo, él sabía que el paso del tiempo había borrado las huellas de los viejos acontecimientos. La tumba, si es que podría llamarse así, era solo un lugar donde la tierra, por su propia voluntad, había cubierto lo que una vez estuvo expuesto a la mirada humana. Reuben se arrodilló, sintiendo el frío de la tierra bajo sus rodillas. No sabía si sería capaz de encontrar el lugar exacto donde había dejado a Roger, pero el viento que soplaba sobre la colina le parecía un susurro, como una llamada de la conciencia, invitándolo a recordar, a ser fiel a la promesa rota. Durante algunos minutos, su mente se sumergió en el caos de los recuerdos, buscando aquel lugar en el que su amigo había caído, en el que había prometido enterrarlo. Pero los años y las circunstancias habían dejado la marca del olvido en su memoria. El paso del tiempo no perdonaba, y la exacta ubicación de la tumba parecía perderse en la niebla de la duda. Un sudor frío recorrió su frente mientras observaba las rocas dispersas y los árboles que se alzaban alrededor. Todo parecía irreconocible, como si la tierra hubiera decidido borrar cualquier vestigio de aquel evento tan trágico. Sin embargo, algo en su interior, una fuerza que no podía explicar, lo impulsó a seguir buscando, a no rendirse ante la incertidumbre. Finalmente, tras horas de desesperación y de búsqueda infructuosa, un resplandor tenue, casi imperceptible, atrajo su atención. Un pequeño claro en la colina, cubierto por una capa de musgo, parecía ofrecer una respuesta. Reuben se acercó con cautela, su corazón palpitando más rápido con cada paso. Al llegar al borde del claro, sus ojos se posaron sobre lo que, a primera vista, parecía una pequeña formación de rocas. Con manos temblorosas, comenzó a retirar las piedras, descubriendo gradualmente una figura enterrada en la tierra, aunque el tiempo y la naturaleza habían hecho su trabajo. El rostro de Roger Malvin, ya desfigurado por la descomposición y el paso de los años, se alzó ante él. Los ojos de Reuben se llenaron de lágrimas mientras sus manos, que antes habían abandonado a su amigo,
ahora tomaban con cuidado los restos que el destino le había permitido encontrar. La culpa lo golpeó con toda su intensidad. Su amigo, su compañero de lucha, había estado allí todo este tiempo, esperando ser reconocido, esperando la promesa que nunca llegó. Con lágrimas en los ojos y el alma llena de pesar, Reuben, finalmente, cumplió con la promesa rota. Con respeto, comenzó a cubrir el cuerpo de Roger Malvin con la tierra, dándole el descanso que le había sido arrebatado en su último momento de vida. Mientras lo hacía, Reuben sintió una extraña paz. No podía deshacer lo que había ocurrido, pero al menos, podía hacer lo que estaba en sus manos. En ese momento, comprendió que la redención no venía del olvido, ni de la huida, sino de enfrentar la verdad con valentía. Este capítulo muestra el momento en que Reuben, finalmente, se enfrenta a la tumba de Roger Malvin. Después de años de huir, de esconderse en su culpa, decide, por fin, hacer lo correcto, aunque no pueda deshacer el daño que ha causado. El acto de dar a Roger el descanso adecuado se convierte en un acto simbólico de redención para Reuben, quien, al cumplir con su promesa, da el primer paso hacia la paz interior. Capítulo 11. El retorno de la paz. El sol comenzaba a ponerse, lanzando largos haces de luz dorada a través de los árboles mientras Reuben terminaba de cubrir la tumba de su amigo. La tierra parecía abrazar los restos de Roger Malvin con una suavidad que solo la naturaleza sabe ofrecer, como si la misma tierra hubiese aguardado el regreso de la memoria para recibir a aquel hombre que había caído en el olvido. Reuben se quedó allí por un largo tiempo, sin moverse, observando la colina que ahora albergaba a su amigo. La culpabilidad, que había sido su constante compañera durante todos esos años, ya no parecía tan aplastante. La carga no había desaparecido por completo, pero la sensación de haber cumplido con su promesa le ofreció una paz que hasta ese momento le había sido esquiva. Estaba en paz con él mismo, por fin había hecho lo que debía, aunque el precio de esa paz fuera una vida de sufrimiento y arrepentimiento. Las horas pasaron lentamente, y la oscuridad se instaló nuevamente sobre la colina, como un manto que envolvía al mundo en su silencio. Reuben, con la mente más clara que en mucho tiempo, se levantó del suelo y se retiró con paso firme, aunque aún envuelto en una melancolía profunda. Mientras caminaba de regreso a la aldea, la serenidad que sentía era agridulce, como si la respuesta que había estado buscando durante tantos años estuviera finalmente al alcance de su mano, pero con el dolor de la ausencia siempre presente. El sonido de sus pasos en el camino desierto le parecía más ligero ahora, y su respiración era más tranquila. Algo había cambiado en su interior. El peso de la culpa que había llevado con él durante todos esos años comenzaba a ceder, como si, con el entierro de su amigo, también estuviera enterrando una parte de sí mismo, la parte que no había podido perdonarse, la parte que había sido tan débil como para dejar a Roger en su última hora de necesidad. Al llegar a la aldea, las luces de las casas brillaban a lo lejos, dándole una sensación de familiaridad reconfortante. Sin embargo, no podía evitar sentir que la vida que había dejado atrás ya no era la misma. El hombre que se encontraba caminando de vuelta ya no era el mismo que había partido hace tantos años. La promesa rota, el miedo, la culpa, todo había quedado atrás, pero ahora, también, algo en su interior se había transformado. Ya no era simplemente un hombre que vivía arrastrado por el peso de su pasado. Había hecho lo que debía hacer. Y eso, de alguna forma, lo había liberado. Al acercarse a su casa, Reuben se detuvo frente a la puerta y se quedó allí unos momentos, mirando la quietud de la noche que lo rodeaba. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el frescor del campo. Los recuerdos de su hogar, de su vida antes de la guerra, comenzaron a regresar con claridad. Las risas, las conversaciones, la calidez de la vida cotidiana que había dejado atrás para enfrentarla. Crueldad de la guerra. Pero ya no sentía lo mismo. La guerra, la lucha y la muerte habían dejado una huella en el que no podía borrarse, pero la promesa cumplida había dejado una marca aún más profunda, una que lo conectaba con su humanidad, con lo que quedaba de ella. Reuben entró en la casa y se sentó en su silla, mirando al fuego que chisporroteaba en la chimenea. En la quietud de ese momento, sintió que el paso del tiempo ya no era tan feroz, ya no lo aplastaba con su peso. El fuego, la luz cálida, la sencillez del hogar lo rodeaban con una paz que, aunque tenue, era profunda. Aunque la vida nunca podría ser la misma, él había logrado restituir una parte esencial de sí mismo, la lealtad a un amigo que había quedado atrás, la promesa que había sido rota y, finalmente, cumplida. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la paradoja que se le presentaba.
La redención que tanto había buscado, el alivio de la culpa, no se encontraba en el cumplimiento de la promesa únicamente. En algún rincón de su ser, entendió que lo que más lo había consumido no era el error cometido, sino la negativa a enfrentar la verdad, a ver lo que había hecho, a asumir la consecuencia de su elección. Ahora, al haber enfrentado esos fantasmas, algo de su vida comenzaba a restaurarse. Rubén, aún sentado en su silla, comenzó a pensar en el futuro. El futuro que hasta ese momento le había parecido tan incierto, tan desolado. Pero ahora, al haber dado este paso, algo se abría ante él. Tal vez aún quedaba esperanza, tal vez aún quedaba la posibilidad de encontrar algún tipo de paz, aunque nunca pudiera olvidar lo que había hecho. No esperaba olvidar a Roger Malvin, ni borrarse la imagen de su rostro, ni dejar de sentir la pérdida, pero sí comprendía que la vida debía continuar, aunque fuera con el peso de sus errores. El viento seguía soplando fuera de la casa, moviendo las ramas de los árboles, pero dentro de la habitación, la quietud era profunda. Rubén cerró los ojos y, por primera vez en años, se permitió descansar. El futuro se desplegaba ante él como una página en blanco, y aunque no sabía lo que le deparaba, al menos ahora, por primera vez, se sentía preparado para enfrentarlo. Este capítulo marca el regreso de Rubén al hogar después de haber cumplido con su promesa. Aunque la paz es un concepto delicado y efímero para él, el cumplimiento de su responsabilidad hacia su amigo le otorga un sentido de liberación, aunque el pasado sigue pesando sobre su alma. La redención es un proceso complejo, y aunque Rubén ha dado un paso importante, el verdadero perdón, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, es algo que aún está por alcanzarse. Capítulo 12. Reflexiones del corazón. El silencio dentro de la casa era profundo, solo interrumpido por el crujir ocasional de las vigas de madera, que resonaban con los susurros del viento que entraban por las rendijas de las ventanas. Rubén se encontraba sentado junto al fuego, su rostro iluminado por el parpadeo de las llamas. Su mente, aunque aparentemente tranquila, seguía convulsa, como un río subterráneo que no se deja ver, pero que fluye con fuerza. Aunque el peso de la culpa había disminuido, la presencia de Roger Malvin seguía en su mente. No era solo la imagen del hombre que había dejado atrás en el campo de batalla lo que lo atormentaba, sino la creciente comprensión de lo que esa culpa había hecho con su vida. La promesa incumplida, las mentiras que se habían entretejido a lo largo de los años, los secretos guardados, todo eso ahora le parecía una cadena invisible que había atado su alma con fuerza. Rubén comenzó a pensar en los días previos a la guerra, en aquellos momentos inocentes cuando aún vivía con la esperanza de un futuro brillante, un futuro que pronto se desmoronaría ante las crueles realidades del combate. Recordaba cómo, en ese entonces, sus sueños estaban llenos de luz, de planes, de proyectos que involucraban a su familia, a sus amigos, a una vida tranquila y plena. Pero, en algún momento, ese futuro se convirtió en una sombra que lo persiguió, haciéndolo sentir ajeno incluso a su propia existencia. La guerra, pensó Rubén, no solo había robado las vidas de aquellos que cayeron en combate, sino que también había dejado huellas indelebles en los que sobrevivieron. ¿Qué es lo que queda de un hombre después de vivir algo tan profundamente deshumanizador? En su caso, el campo de batalla lo había dejado marcado, sí, pero también el regreso. La vuelta a la casa, el encuentro con lo cotidiano, ya no era sencillo. La paz parecía ahora un concepto lejano, un espejismo al que él había renunciado sin darse cuenta. Rubén se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas que brillaban en el firmamento. En ese momento, pensó en su vida, en lo que había perdido y lo que aún podía encontrar. En su corazón, había una contradicción. Aunque había logrado darle a Roger Malvin el descanso eterno, Rubén no podía liberarse de las cadenas de la culpa que aún sentía por haberlo dejado morir. La imagen de su amigo, herido y abandonado, se mantenía viva en sus pensamientos, desafiando cualquier intento de olvido. La soledad lo invadía, no solo porque vivía apartado de la comunidad, sino porque sentía que nadie podía comprender lo que había experimentado. Las personas que lo rodeaban, aunque bien intencionadas, nunca podrían captar el profundo peso del sufrimiento que él llevaba. Nadie sabía lo que se sentía estar atrapado entre dos mundos. El de la vida, lleno de actividades cotidianas, y el del pasado, donde el eco de la guerra nunca se apagaba. En su mente, Rubén comenzó a preguntarse si alguna vez podría sentirse verdaderamente libre de la carga que llevaba. ¿Sería capaz de mirar al futuro sin que la sombra de la guerra lo siguiera a cada paso? ¿Podría alguna vez dejar de ver la imagen de Roger Malvin en sus sueños,
tendido en el campo, esperando que lo rescatara? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, pero Rubén sentía que, de alguna manera, había avanzado. No podía cambiar el pasado, pero había logrado, al menos, enfrentar una parte fundamental de su propia historia. La reflexión se alargó durante lo que pareció ser una eternidad. Pero, al final, el hombre que se encontraba junto a la ventana, mirando las estrellas, no era el mismo que había partido años atrás en busca de gloria o de escape. Su vida, marcada por el sacrificio y el arrepentimiento, estaba comenzando a reconfigurarse en algo más complejo. Tal vez, pensó, lo importante no era la absolución que tanto había buscado, sino la aceptación de que el dolor era parte de su vida, que la pérdida era algo que formaba parte de su identidad. Rubén volvió al fuego y se sentó nuevamente. Su rostro estaba marcado por las huellas de la reflexión, pero en sus ojos, algo había cambiado. No era una certeza clara, ni una convicción definitiva, pero había una pequeña chispa de algo nuevo, la posibilidad de la paz, no como un logro completo, sino como un proceso. Había descubierto que, tal vez, la verdadera liberación no radicaba en olvidar, sino en aprender a vivir con lo que había hecho, con lo que había dejado de hacer, y con las huellas imborrables que esos actos habían dejado en su alma. Así, mientras el fuego continuaba su danza en la chimenea, Rubén aceptó que su viaje no había terminado. Había dado el paso hacia el reconocimiento y la redención, pero el camino hacia la verdadera paz sería largo, tal vez una vida entera. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de seguir adelante. Este capítulo muestra el proceso interno de Rubén mientras reflexiona sobre su vida, la culpa, y las consecuencias de sus decisiones. Aunque ha hecho lo correcto al enterrar a Roger Malvin, todavía se enfrenta al reto de encontrar paz dentro de sí mismo. El capítulo profundiza en la psicología del protagonista, su lucha interna y la conciencia de que el perdón no es algo inmediato, sino un camino largo. Capítulo 13. La carga del silencio. La mañana llegó con una calma inesperada, tan serena que casi parecía artificial. Rubén se despertó en su cama, rodeado por la familiaridad del hogar, pero la sensación de paz que la mañana debería haberle ofrecido era difusa, como un sueño que se desvanece antes de llegar a comprender su verdadero significado. Al levantarse, notó que el peso de la noche aún descansaba sobre sus hombros, como una capa que no había dejado de cargar desde el mismo día en que la guerra lo había marcado para siempre. El recuerdo de la tumba de Roger Malvin era vívido en su mente, pero ahora, en la luz del día, la sensación de haber hecho lo correcto comenzaba a desvanecerse lentamente, como si una niebla de incertidumbre se hubiera formado sobre sus pensamientos. Había cumplido su promesa, sí, pero la carga no había desaparecido por completo. A pesar de haber enfrentado la cruel realidad de la guerra, la sensación de estar atrapado en su propio destino no lo abandonaba. ¿Qué era lo que le quedaba, después de todo, si no podía encontrar una manera de liberar su alma de esa condena? Se dirigió al pequeño comedor donde, al igual que cada mañana, la vida parecía continuar con la misma normalidad de siempre. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Rubén sentía una desconexión con todo lo que lo rodeaba. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles fuera de la ventana, el canto de los pájaros que anunciaba el comienzo de un nuevo día, todo eso le parecía distante, como si perteneciera a un mundo ajeno al suyo. Las sombras de su pasado seguían danzando en sus pensamientos, y su alma, marcada por las decisiones que había tomado, no podía hallar consuelo en lo que antes le había parecido tan sencillo. Se sentó a la mesa con una sensación de pesadez en el corazón. Sus ojos se perdieron en la taza de café que tenía frente a él, pero no veía el líquido, sino que su mirada parecía vagar a través de los recuerdos. Recordó los días que pasó en el campo de batalla, la desesperación, el horror de las decisiones que tuvo que tomar. Recordó el rostro de Roger Malvin, la promesa rota, la vida que había quedado atrás. La guerra, pensó, le había robado algo más que amigos y compañeros de armas. Le había robado la capacidad de ver la vida de manera simple y pura. Ahora todo le parecía complicado, nublado por la culpa y la responsabilidad. El silencio en la casa era insoportable. No había nadie con quien compartir sus pensamientos, nadie con quien hablar de lo que había vivido. La gente del pueblo no podía comprender su carga, y aunque su familia lo amaba, era claro que no podían entrar en la profundidad de sus pensamientos. Rubén, sintiendo que el peso de ese silencio lo ahogaba lentamente, se levantó de la mesa y salió al exterior, buscando un respiro en la frescura del aire de la mañana. Fuera,
El paisaje le ofrecía una belleza tranquila que, en otro tiempo, habría apreciado con más fervor. Sin embargo, ahora todo parecía vacío. La naturaleza seguía su curso, indiferente al sufrimiento humano. El campo, la colina donde había enterrado a Roger, las aves que volaban por encima, todo eso era tan eterno y lejano, mientras que él, atrapado en sus propios recuerdos, no podía escapar del eco del pasado. Comenzó a caminar sin rumbo, dejando que sus pasos lo llevaran por caminos que conocía bien, pero que ahora le parecían extraños. Pensó en la vida que había dejado atrás, en la esperanza que alguna vez tuvo de que todo podría sanar con el tiempo. Pero ahora, al caminar por los campos que conocía desde su infancia, se dio cuenta de que no podía escapar de su propia sombra. La culpa no lo dejaría ir, la guerra no se iría de su mente, y el recuerdo de Roger Malvin seguiría con él como una marca indeleble. En el camino, se cruzó con algunos habitantes del pueblo, pero apenas intercambiaron palabras. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, pero Rubén sentía que ese respeto era solo un velo, una capa superficial que ocultaba la verdad. Ellos no sabían nada de él, ni de lo que había vivido. Nadie en el pueblo había sido testigo de la guerra ni de sus horrores, y nadie podía comprender el vacío que ahora lo acompañaba. La gente vivía, y él existía. Esa era la realidad. Después de un largo rato de caminar sin destino fijo, Rubén regresó a su casa, agotado y con la mente más nublada que nunca. Se sentó nuevamente junto al fuego, pero ahora no sentía la calma que había experimentado en su primer regreso. En su lugar, había una sensación de inquietud, como si algo estuviera al acecho, esperando a hacerle frente. Las cicatrices del pasado, pensó, no se curan fácilmente. El dolor sigue presente, incluso cuando uno intenta enterrarlo en la tierra. En ese momento, Rubén comprendió algo que no había sido capaz de ver antes. La guerra no lo había dejado solo en el campo de batalla. La guerra lo había seguido hasta su hogar. La lucha por encontrar la paz no era solo una cuestión de cumplir promesas ni de enterrar cuerpos. Era una lucha interna, un combate constante contra los fantasmas de un pasado que nunca se disiparía del todo. Y mientras el fuego ardía frente a él, Rubén sabía que tendría que enfrentarse a esos fantasmas una y otra vez, hasta el final de sus días. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Rubén, quien siente que la paz y el consuelo que buscaba no están tan cerca como pensaba. Aunque ha cumplido con la promesa hecha a Roger Malvin, la culpa y el dolor de la guerra siguen presentes en su vida cotidiana. El silencio, la desconexión con los demás y la sensación de estar atrapado en el pasado marcan este capítulo, mostrando que la verdadera redención es un proceso largo y complicado. Capítulo 14. La revelación final. El aire estaba pesado con la quietud del atardecer, cuando la luz del sol, ya débil, comenzaba a disiparse por detrás de las colinas. La tarde, que había comenzado con una sensación de calma, ahora parecía teñida de una inquietud que Rubén no podía dejar de percibir. En sus últimos días, había aprendido a vivir con la sensación de desasosiego, pero nunca había experimentado una incertidumbre tan penetrante como la que sentía esa noche. Desde que había regresado a la casa, Rubén no había dejado de preguntarse si había hecho lo correcto, si la decisión de enterrarlo, de sellar su destino en el lugar solitario, había sido realmente la mejor opción. Sabía que no podía volver atrás. Ya había tomado esa decisión, pero el peso de la culpa que había llevado durante años se sentía ahora más pesado que nunca. Había sido días de largos silencios, de meditaciones solitarias y caminos que siempre lo devolvían al mismo punto. El recuerdo de Roger Malvin y la promesa rota. ¿Había hecho lo correcto al huir de su amigo en ese campo lejano? Rubén había intentado justificar sus acciones en los últimos años, pero la verdad seguía eludiéndolo, como una sombra que se desvanecía cuando intentaba mirarla de frente. Su vida se había tornado una sucesión de evasiones y excusas, siempre buscando una respuesta definitiva que nunca llegaba. En ese instante, cuando la última luz del día se extinguió, y la noche comenzó a envolver la casa en su manto oscuro, Rubén sintió algo diferente. Una presencia, casi imperceptible, llenó la habitación. No era la presencia física de alguien, sino una sensación que venía de dentro de él, una revelación que se hacía presente sin previo aviso. Una llamada, como un susurro, pareció venir de la oscuridad. Rubén, dijo, su propio nombre resonando en sus oídos con una claridad sorprendente. Pero no era un susurro cualquiera. Era el eco de la culpa, de las palabras no dichas, de los pensamientos reprimidos durante tanto tiempo. Reuben,
Q has Heko. El rostro de Roger Malvin apareció entonces en su mente, no con la apariencia de un hombre muerto, sino con la mirada cargada de desconfianza que había visto en su rostro en ese último encuentro, cuando los dos se despidieron bajo las circunstancias más terribles. Ese rostro lo observaba ahora, no desde el pasado, sino desde el interior de su conciencia. Lo hice porque no pude soportarlo, pensó Rubén, pero las palabras no eran suficientes para expiar la angustia que sentía. Te dejé allí porque no quería morir. Te dejé allí para salvarme. Pero, a medida que esos pensamientos fluían en su mente, otra idea lo asaltó con la misma fuerza. Tal vez lo que realmente había dejado atrás no había sido solo a Roger Malvin, sino a sí mismo. No solo a su amigo, sino a la persona que había sido antes de la guerra, antes de la culpa, antes de la necesidad de justificar lo injustificable. ¿Quién era él ahora? ¿Qué quedaba de su humanidad después de todo lo que había vivido? Las palabras de su propio monólogo interno se tornaron más punzantes, y, de repente, se dio cuenta de algo fundamental. No estaba buscando absolución. Lo que realmente deseaba era confrontar la verdad. Era ese enfrentamiento, esa reconciliación con su propia alma lo que lo había estado eludiendo todo el tiempo. En ese momento, Rubén entendió que no había un perdón fácil, ni un camino directo hacia la paz. La paz no era algo que uno pudiera encontrar al hacer lo correcto o al huir de los recuerdos. La paz era el resultado de aceptar lo que uno había hecho, de vivir con ello, de aceptar la sombra de la culpa sin pretender borrar su existencia. De repente, el rostro de Roger Malvin dejó de ser un símbolo de reproche. No era un fantasma acusador, sino un reflejo de su propia conciencia. Rubén comprendió que el verdadero entierro de su amigo no había ocurrido en el campo, ni en la tumba que había preparado años atrás, sino en su propio corazón, en su capacidad para enfrentar la dolorosa verdad. Con un profundo suspiro, Rubén se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta. Estaba decidido. Saldría al campo una vez más, hacia el lugar donde había dejado a Roger Malvin. No para desenterrar su cuerpo, sino para enfrentarse al último demonio que lo había perseguido durante todos esos años. El sueño de una vida tranquila, la falsa esperanza de que el tiempo lo curaría todo, ya no lo guiaban. Rubén había llegado al punto en que sabía que la única forma de liberarse era enfrentarse a lo que había hecho, y lo haría sin importar lo que eso significara. Cuando salió al exterior, la noche había caído completamente, pero la neblina que rodeaba la casa parecía tener una nueva claridad. La figura de Roger Malvin ya no le acechaba desde las sombras. Estaba finalmente presente en su mente, no como un fantasma, sino como una parte esencial de su historia, una que debía reconocer si quería seguir adelante. Rubén caminó por el terreno familiar, el aire fresco en su rostro. En sus ojos no había lágrimas, pero su corazón estaba más ligero que nunca. El viaje no había terminado, pero al menos había dado el primer paso hacia la redención. Ya no dependía de una promesa ni de una tumba para encontrar su paz. Esa paz la encontraría enfrentándose a la verdad y aceptando, por fin, lo que había sido. Y en ese momento, mientras la luna llena iluminaba su camino, Rubén comprendió que la liberación nunca había sido más que un acto de reconocimiento personal. Este capítulo marca el clímax de la historia, cuando Rubén finalmente se enfrenta a su culpa y a la necesidad de aceptar lo que ha hecho en lugar de buscar la absolución externa. Es un momento de revelación profunda, en el que Rubén comprende que la paz viene de enfrentar la verdad de sus acciones, sin tratar de escapar de ellas. Capítulo 15. La paz conquistada. La madrugada llegó con la quietud típica de las primeras horas del día. La oscuridad de la noche parecía desvanecerse lentamente ante la creciente luz del sol, y la frescura del aire tocaba suavemente la piel de Rubén. Había caminado durante toda la noche, guiado solo por el resplandor tenue de la luna y los recuerdos que lo habían impulsado hasta allí. Los pasos que dio esa noche no eran los de un hombre huyendo, sino los de alguien que regresaba, alguien que finalmente se encontraba en paz consigo mismo. El campo ante él se extendía de manera interminable, pero esta vez no sentía el peso de la condena que lo había acompañado todos esos años. La niebla que antes parecía envolverlo, ahogando sus pensamientos, había desaparecido, y con ella, la tormenta interna que había arrasado su alma. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que había eludido por tanto tiempo, a la confrontación que debía haber hecho mucho antes. La tumba de Roger Malvin ya no representaba un símbolo de horror ni de culpa. En cambio, se había convertido en una marca de resolución, el punto final de un capítulo de su vida que necesitaba cerrar.
El camino hacia el sitio donde había enterrado a su amigo no fue largo, pero fue suficiente para permitir que Reuben meditara sobre todo lo que había vivido. Durante años había temido ese momento, temido enfrentar la realidad de lo que había hecho, temido enfrentarse a la imagen de un hombre que, en sus ojos, representaba la peor parte de sí mismo. Pero ya no había miedo. Ya no había huida. Solo quedaba la verdad. Cuando llegó al lugar, la colina solitaria que había sido testigo de su decisión en aquel entonces, se sintió distinto. No era la misma persona que había enterrado a Roger Malvin años atrás. La carga que llevaba consigo, aunque no desaparecida por completo, ya no lo aplastaba con la misma intensidad. Había llegado al fin de su viaje, no al lugar físico de la tumba, sino a un lugar profundo en su interior, un espacio en el que había dejado atrás la sombra de la mentira y la evasión. Se agachó junto a la tierra donde había hecho el sacrificio de su amigo, y en el silencio de la mañana, el susurro de la brisa parecía hablarle en un lenguaje que solo él podía comprender. El viento acariciaba su rostro como si le susurrara una despedida, como si la naturaleza misma lo acompañara en su reconciliación. Reuben no necesitaba desenterrar el cuerpo de Roger. No había nada que desenterrar, realmente. Lo que necesitaba ya lo había encontrado, una liberación interna. Con sus manos vacías, trazó una línea en la tierra sobre la que había colocado la tumba de su amigo, un gesto simbólico que marcaba el final de una larga batalla. Era el final de un ciclo que había comenzado con la guerra, con el miedo y con la huida, pero que ahora cerraba con la aceptación y la paz. Levantó la vista hacia el cielo, el sol ya ascendiendo sobre el horizonte, tiñendo el paisaje con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Reuben sintió que su alma se aligeraba, como si todo el peso de los años de culpa se hubiera disipado en ese instante. La guerra ya no lo poseía, la sombra de su decisión ya no lo acosaba. La liberación no había venido de un acto externo, sino de un entendimiento profundo de su propio ser. En ese momento, Reuben comprendió que el acto de enterrar a Roger Malvin no había sido solo un cumplimiento de una promesa, sino un acto simbólico de renacimiento. El hombre que había huido de su amigo, el hombre que había dejado atrás su humanidad en busca de una salvación egoísta, ya no existía. Ahora solo quedaba él, un hombre que había aprendido a cargar con su verdad, que había aprendido a enfrentar los fantasmas del pasado y que, finalmente, había encontrado la paz. Con una última mirada al lugar donde había dejado a su amigo, Reuben se giró y comenzó a caminar de regreso. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, la comprensión de que la vida continúa, que incluso después de las tragedias y las decisiones equivocadas, uno puede encontrar un camino hacia la redención. La verdad, pensó, siempre tiene el poder de liberar, incluso si es dolorosa. Y con esa verdad, podía seguir adelante. La casa ya no parecía tan lejana, ni tan vacía. Al acercarse, la vida cotidiana que había quedado suspendida en su mente durante tanto tiempo parecía renovada. La gente del pueblo, con sus miradas curiosas, ya no le resultaban ajenas. Sentía que, al fin, podía verlos de nuevo, sin la barrera de la culpa que lo había aislado durante tantos años. Reuben sabía que el camino no sería fácil. La paz nunca es completa, ni inmediata, pero había dado el primer paso. Ya no era el mismo hombre que había huido de la guerra, de la culpa y de sí mismo. Ahora era alguien que había aprendido a vivir con su pasado, con las decisiones que había tomado, y con el peso de su propia humanidad. Y así, al caminar de regreso, con el sol brillando sobre él, Reuben dejó atrás no solo una tumba, sino el peso de los años perdidos. La paz, finalmente, había sido conquistada. Este capítulo cierra el ciclo de la historia, mostrando la aceptación final de Reuben sobre su pasado, su error y la culpa que lo perseguía. A través de su viaje interior, ha encontrado la paz no en la perfección, sino en la aceptación de sus errores y en el acto de confrontarlos. Es un final de redención, marcado por la liberación interna, y simboliza la capacidad humana de sanar a través del reconocimiento de nuestra humanidad y nuestras imperfecciones. Y así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Gracias por tu apoyo.